Huesos del cráneo. El esqueleto humano consta por lo general de 206 huesos. Los huesos poseen una deslumbrante resistencia a la tensión y a la compresión. Esta virtud nace de su arquitectura interna. La parte rígida periférica está compuesta, en su mayoría, por una recia matriz orgánica y un componente inorgánico. El cráneo humano está formado por 8 huesos que encierran, protegen el encéfalo, y 14 huesos de la cara que protegen los órganos de los sentidos y forman las facciones. La cabeza ósea tiene muchos accidentes topográficos, como fisuras y forámenes, que hacen posible el pasaje de elementos vasculares y nerviosos. Los huesos del cráneo forman una cavidad abierta y ovoide, de espesor variable, con una capacidad aproximadamente de 1450 mililitros en el adulto. Estos huesos incluyen el occipital, parietales, temporales y frontal. Ya en la cara se encuentran los huesos nasales, los cigomáticos, los maxilares y la mandíbula. Otros huesos son invisibles desde el exterior y solo podemos verlos en un desarme simulado del cráneo. El hueso esfenoides es conocido como la piedra angular de la base del cráneo, debido a que se articula con todos los otros huesos del cráneo, manteniéndolos unidos entre sí. Tiene forma de mariposa y se divide en cuerpo, alas menores, alas mayores. Y en una vista superior, en el cuerpo de la mariposa, se nota una depresión llamada fosa hipofisaria de la silla turca, que aloja la hipófisis o glándula pituitaria. En la vista anterior se puede apreciar el hueso etmoide que forma parte del suelo de la fosa craneal y participa del macizo facial, cavidad nasal y órbitas. Tienen una lámina perpendicular que divide la cavidad nasal en cavidad derecha e izquierda. La cristagalli o cresta de gallo es una apófisis triangular que funciona como punto de inserción de las meninges. El hueso palatino es un hueso par en forma de L que forma la porción posterior del paladar duro, parte del piso y de la pared lateral de la cavidad nasal, y una porción de la órbita. Los dos huesos más pequeños de la cara son los lagrimales. Cada lagrimal contiene un surco lagrimal, una ranura vertical formada con el maxilar superior que alberga el saco lagrimal. El vómer es un hueso aproximadamente triangular ubicado en el piso de la cavidad nasal. Y forma la porción inferior del tabique nasal. Además de su función protectora, los huesos craneales estabilizan las posiciones del cerebro, los vasos sanguíneos, los linfáticos y los nervios. Esta es una representación de los huesos craneales en un adulto, pero estos huesos no siempre fueron así. Al momento del nacimiento, los huesos planos del cráneo no están completamente osificados y se hallan separados entre sí por espacios ocupados por el tejido conectivo fibroso derivado de la cresta neural. Estos espacios son: Sutura mitótica, une los huesos frontales, sutura coronal, une los parietales y el frontal, sutura sagital, une los huesos parietales, sutura lamboidea, une los parietales y el occipital, sutura escamosa. une los huesos temporales y parietales. En aquellos sitios donde se articulan más de dos huesos, las suturas son amplias y forman las 6 fontanelas. Dos impares y medias, Fontanelas anterior y posterior. y dos laterales y pares. Posterolateral, mastoidea y anterolateral esfenoidal. Las suturas y fontanelas tienen importancia capital durante el parto, ya que admiten una mecánica de superposición entre las placas óseas del cráneo que posibilita el paso de la cabeza fetal a través del canal del parto. Al acercarse el parto, los músculos verticales del útero se tensan abriendo el cuello del mismo, mientras que los de la parte superior del útero empujan y se relajan guiando el bebé hacia abajo. Es el momento de expulsar el tapón de mucosas cervicales que ha sellado el útero durante los 9 meses, unos días antes o durante el parto. Cuando se rompe el saco amniótico, se vacía el líquido en forma rápida y abundante. El cuello del útero se ablanda y se afina
para dilatarse. A los 4 centímetros de dilatación, el proceso entra en la fase activa del parto, donde las contracciones son más fuertes y seguidas. A los 8 centímetros se inicia la parte más dolorosa del parto, la transición. A los 10 centímetros se dice que está completamente dilatado y ha empezado la segunda etapa del parto. El bebé bajará con cada contracción. Gracias a las suturas y fontanelas, los huesos blandos de su cabeza se superpondrán para poder pasar por el canal de parto. Siempre debe existir un asinclitismo, para que de esta manera se aproveche al máximo la cavidad pelviana. Puede ser asinclitismo anterior o asinclitismo posterior. Cuando se puede ver el pelo de la cabeza del bebé, se dice que ha coronado. Ahora solo falta salir la cara, los hombros y el resto del cuerpo. Solo a modo ilustrativo, mostramos cómo en la tercera etapa del parto se desprende y se expulsa la placenta. Y junto con su primera bocanada de aire, el increíble recorrido del parto ha llegado a su fin. Aunque el cráneo de un adulto es duro, elástico y provee excelente protección al cerebro, un impacto o golpe severo puede producir lesiones en la cabeza con o sin fractura de cráneo. Las lesiones de la cabeza también pueden recibir los nombres de lesión cerebral o de traumatismo cráneoencefálico, en función de la gravedad del daño que se haya producido en la cabeza. Algunos de los diferentes tipos de fracturas de cráneo son, entre otras, Simple, rotura en el hueso sin dañar la piel, lineal o del contorno del cuero cabelludo, rotura en un hueso craneal que se asemeja a una línea delgada sin esquirlas, depresiones o distorsión del hueso. deprimida, Rotura en un hueso craneal o porción aplastada del cráneo, con depresión del hueso hacia el cerebro. compuesta. Rotura con pérdida de la piel y esquirlas del hueso. Se puede presentar conjuntamente con la fractura un hematoma intracraneal. Un hematoma es la colección de sangre o coágulo de sangre dentro o alrededor del encéfalo. Se clasifican según su ubicación en el encéfalo. Hematoma epidural, Hematoma subdural, hematoma o contusión intracerebral y lesión axónica difusa. Los hematomas epidurales se producen cuando se forma un coágulo de sangre bajo el cráneo, pero por encima de la dura madre. en los hematomas subdurales el coágulo de sangre se forma debajo de la dura madre, pero fuera del encéfalo. Una contusión intracerebral es un moretón en el propio cerebro. Una contusión provoca una hemorragia e inflamación dentro del cerebro alrededor de la zona donde se golpeó la cabeza. Las lesiones axónicas son bastante frecuentes y generalmente se deben a una sacudida del encéfalo hacia atrás y hacia adelante, que pueden suceder en un accidente automovilístico o en una caída. Recordemos que el encéfalo es la estructura más importante de nuestro sistema nervioso y que a su vez consta de alrededor de 100.000 millones de neuronas. Las neuronas constan de tres partes: dendritas, el cuerpo de la neurona, y el axón. Estas neuronas tienen excitabilidad eléctrica, que es la capacidad de responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. Este potencial de acción es una señal eléctrica que se propaga desde el cuerpo de la neurona a lo largo del axón. Como resultado de un hematoma que comprime y aumenta la presión intracraneal, se producen rupturas de axones y por consiguiente la falla o pérdida de la conducción nerviosa llamada neurotmesis. La consecuencia es la posterior muerte de la neurona y por consiguiente la interrupción del nervio actuante, pudiendo causar Cefalea intensa, pérdida de conciencia, alteración sensitiva, alteración motora, pérdida de la memoria, alteraciones del lenguaje, pérdida de la audición, visión, etc. Las lesiones de la cabeza son una de las causas más frecuentes de invalidez y muerte en los adultos. Si bien los traumatismos pueden producirse por golpes y heridas de bala, la mayor cantidad de casos se dan como consecuencias de accidentes. Se sabe que en el mundo 1.200.000 personas mueren en accidentes y más de 50 millones resultan heridas.
cifras que se convirtieron en un verdadero problema para la sociedad. En Uruguay son casi 2 personas por día que mueren debido a accidentes de tránsito y otras 5 quedan con secuelas de por vida. Las 4 causas que producen el 90% de las víctimas fatales en accidentes de tránsito son: Exceso de velocidad, alcohol en sangre el no uso del cinturón de seguridad y el no uso del casco. En números reales, cada 2 días muere un joven entre 10 y 29 años por esta causa, transformándose en la primera causa de muerte juvenil, 10 veces mayor que los muertos de SIDA. La tercera parte de estos accidentados viajaban en moto y el 80% de estas víctimas se podían haber salvado si hubiera usado casco. Tomar conciencia del uso del casco y el cinturón de seguridad es el primer paso para protegerse a la hora de circular por la vía pública y así se puede evitar sufrir un traumatismo craneoencefálico con todo lo que esto conlleva. Para poder hacernos una idea de la violencia con la que sale proyectado el conductor de un automóvil que choca contra un objeto fijo a 80 km por hora sin la protección del cinturón de seguridad, comprobemos cómo 39 centésimas de segundo después de la colisión el conductor y su asiento avanzan 15 centímetros. 5 centésimas más tarde choca violentamente contra el volante. A las 0,92 centésimas de segundo, su cabeza embiste el parabrisas y cuando rebota hacia atrás, teóricamente está muerto. Toda la secuencia ha durado solo un fugaz segundo. Es fácil adivinar el destino del pasajero que viaja a su lado o en el asiento de atrás sin protección y acaba siendo proyectado con enorme violencia. Esta simulación a solo 50 km por hora nos deja claro cómo un niño sin cinturón de seguridad viajando en el asiento trasero, después de una colisión, se transforma en un proyectil que atraviesa el parabrisas. El cuerpo humano no está diseñado para soportar esto. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad será posible. Para el año que comienza, tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud, para los niños del país será posible.